Centro Universitario República de México. Historia General de la Educación. Lisette Eidelet Arcila Pardo, primero C. En esta presentación se estará viendo la educación humanística en Europa e Italia. El humanismo fue el movimiento literario, cultural, artístico e ideológico que se desarrolló en Italia entre los últimos decenios del siglo XIV y los primeros años del siglo XVI, y se caracterizó por la vuelta al estudio sistemático de la antigüedad clásica, en oposición a la filosofía escolástica. La lógica y la teología, predominantes en la Edad Media. Los humanistas elaboraron un programa de educación basado esencialmente en la lectura de los clásicos grecolatinos y en la revalorización de disciplinas como la poética, la historiografía, la retórica o la filosofía moral. La renovación también conllevó una profunda mutación de los intelectuales y de su papel en la sociedad. Quizá en ningún otro periodo se ha dado una colaboración tan fecunda y efectiva entre la clase intelectual y los dirigentes de la política. En el periodo del humanismo, primero estaba la enseñanza elemental en conventos. Los docentes eran los frailes, en pueblitos sacristanes. En palacios, maestros contratados. Solo se enseñaba lectura, escritura, cuentas y doctrina. La tarea del maestro era poco valorada. No tenía método determinado ni límites fijos. La lengua vernácula se iba extendiendo y en las escuelas se fue abandonando el latín. Pero poco a poco se admite que su estudio era esencial en la escuela elemental, porque el mitín era esencial en la cultura del nivel medio. Personas que influyeron en la educación humanística en Italia. Victorino de Viltre fue el pedagogo italiano más original. Era un humanista cristiano, el primer educador del Renacimiento italiano. Francisco Petrarca fue un lírico y humanista italiano, cuya poesía dio lugar a una corriente literaria. Otro de los aportadores en el estudio humanista fue Lorenzo de Médicis, político y poeta florentino. Las características de la educación humanista son: formación integral del hombre. Establece la práctica de una serie de ejercicios físicos. Al centro de su enseñanza van las artes liberales. Sientan al principio de que la enseñanza debe ser gradual. La disciplina debe ser humana. Reconoce en la emulación como a un aliciente para el progreso de los educandos. Funda la relación de maestro y alumnos en el amor. Y esto sería todo sobre el tema del humanismo en Europa.